Vamos a hablar sobre un tema específico sobre la hipercolesterolemia. En este caso traemos a una paciente. Hola, soy Dana, sobreviví a un ataque cardíaco. Descubrieron que tenía colesterol alto debido a mi obesidad y también que mis hermanos padecían de esta, ya que también sufrían estos mismos ataques. Señorita Ana, para ponerlo un poquito en contexto, usted me preguntará qué es el colesterol. El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en las membranas de muchas células animales y en el plasma sanguíneo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tenga? ¿De dónde obtenemos nuestro colesterol? La mayoría del colesterol de nuestro organismo procede del que absorbemos en los alimentos y del que el hígado es capaz de elaborar. Ese colesterol pasa por la sangre, donde es transportado por algunas proteínas, las cuales están especialmente diseñadas para ello. Las lipoproteínas para ser distribuidas hacia los diversos aparatos y el sistema del cuerpo humano. Para ponerle en contexto, ¿por qué es importante mantener un nivel adecuado de colesterol? Cuando existe un exceso de colesterol circulante en la sangre, tiende a depositarse en la pared de las arterias, originando las denominadas placas de ateroma. Los niveles altos de colesterol en sangre perpetúan en el proceso y las placas van aumentando de tamaño, lo que contribuye a una mayor rigidez de vasos sanguíneos y a una progresiva obstrucción de los mismos. En el transcurso de estas rupturas y trombosis se pueden desprender émbolos que viajarán por el torrente circulatorio hasta impactar las arterias de menor calibre e impidiendo desde ese momento la irrigación del tejido que dependía de ellas. Para culminar, las afectaciones que surgen, bueno, es todos estos fenómenos originan una enfermedad denominada anteriosclerosis, responsable de diversos cuadros cardiovasculares que, dependiendo de la localización de las arterias afectadas, conocemos como cardiopatía isquemática, angina de pecho e infarto agudo al miocardio, accidentes cerebrovasculares, infartos y trombosis cerebrales, arteriopatía periférica, isquemia de los miembros inferiores, aneurismas auróticos e isquemia intestinal. Creo que alguna dudita, alguna pregunta que tenga para respondértela. No, todo claro. Gracias también por los triglicéridos. También para decirte que son un tipo de grasas presente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo. Están presentes en el torrente, repito, sanguíneo y adiposo, y están presentes en algunos alimentos y también se fabrican en el hígado. Muy buena esa aclaración. Entonces hoy, como invitado conocedor un poco del tema, reconozco un poco tu caso, Dana, y todo lo que dijo acá el entrevistador Diego tiene mucho sentido y hizo muy bien la investigación acerca de los triglicéridos y el colesterol. Él lo comentó y es lo que te sucedió. Estamos hablando de la acumulación de este colesterol en sangre, lo que sería traducido en formar placas. Son acumulaciones, como cuando vas y vas taponando y vas taponando. Entonces, en algún punto, estos tienden a colapsar o estos mismos ateromas tienden a desprenderse como tal de la arteria y a viajar por el torrente sanguíneo. Y ahí es donde se produce como el taponamiento, como le dijo Diego, de las arterias de menor calibre, que es lo que te sucedió en el caso del ataque cardíaco. Entonces vamos a hablar desde el inicio de los tipos de grasas, porque como dices, de esto depende también de la alimentación. Eh, digamos, hay varios tipos que son las poliinsaturadas, ¿sí? Que son buenas. Las monoinsaturadas también son buenas, pero las saturadas son, digamos que lo ponemos en un entorno en que son muy estables químicamente en un punto que son muy difíciles de degradar. Entonces el cuerpo hace mucho trabajo para poder eliminarlas o asimilarlas. Sí, en el caso de las grasas, a comparación, digamos, de las monoinsaturadas, que son muy buenas para el corazón, porque hay que recuperar también de colesterol y
los triglicéridos tienen funciones tanto como energéticas como de revestimiento. También son muy importantes para la formación de lípidos, que son parte fundamental de las membranas. Entonces es una parte muy importante en toda esta formación. En ese entonces, pues hablamos más entonces ya pasamos de la ingesta, cómo se transporta, y ahí vamos a tocar este punto. Estas grasas, cuando digamos, en el caso de ingesta y también en transporte del hígado hacia diferentes zonas, son transportadas, digamos, en el caso del colesterol, estas son transportadas por las LDLs o las Low Lipoprotein Density, ¿sí? Que son las proteínas de baja densidad. ¿Y qué pasa con esto? Esas proteínas almacenan todo este colesterol dentro de él, ¿sí? Y las transporta a los medios. ¿Qué va a pasar durante esto? Lo que pasa es que estas proteínas no viajan bien, por así decirlo, no viajan de la mejor manera o no llegan a su membrana diana. En este caso, cuando encontramos que tenemos un elevado nivel de colesterol, se sobreexpresa y se sobreforman las LDL, que son las proteínas, por así decirlo, de transporte malas, lipoproteínas malas, porque acumulan este colesterol. Estas proteínas se conforman por una capa superficial que son lisas, que son solubles, por eso permite su transporte en sangre, y en el núcleo es donde contiene todo esto. También tienen una proteína para que las células la reconozcan, que puede ser la ApoE, la ApoC, y diferente dependiendo de esta. Hay una lipoproteína que sí es buena y se encarga de recoger este colesterol que se encuentra así cordando en la sangre, ¿sí? En el caso que encontramos este caso del colesterol, o transporta de la LDL a la HDL, permitiendo que se transporte más fácil. Entonces es una proteína anti-aterogénica, que es la que forma, y las LDL, también hay IDL y VDL, que son las proteínas de transporte también, son proaterogénicas, o sea que van a buscar es la formación de ateromas en caso tal de que se encuentre en proporciones inadecuadas. Entonces, ¿cómo hacen esto? Digamos, ¿cómo llegan al punto de demostrarlo? Se se pueden hacer hemogramas, se pueden hacer estudios de sangre y también angiogramas para ver cómo se encuentran las arterias o taponamientos o cómo se va. Pero también se nota mucho, digamos, no siempre. En este caso, tú nos comentabas que tus familiares también sufrieron de esta enfermedad, por así decirlo, que tienen rasgos de obesidad y que sufrieron ataques cardíacos. En este caso estamos hablando de una enfermedad familiar, en este caso que es genético, ¿sí? Y que tiene dos variantes, que son, por así decirlo, ambos padres sufrieron, que sería la hipercolesterolemia familiar, y en el caso de que haya sido un padre o la madre con solamente una hipercolesterolemia familiar heterocigota. En estos ambos casos, digamos que la homocigota es un poco más complicada y más difícil de encontrar, y la heterocigota es la más común, digamos, porque no siempre se encuentra en los dos casos, ¿sí? Después de descartar de que sea simplemente la hipercolesterolemia por ingesta, digamos, una mala dieta que lleva a la obesidad, y la obesidad lleva a otros problemas, ¿sí? El factor genético influye en ciertas mutaciones específicas. Ahora, como les comentaba, que la proteína tiene unas proteínas de conexión que son las ApoE, las que revisten a las LDL, las que transportan. Entonces esta mutación codifica, digamos, el gen como tal, que codifica para la producción de un receptor en específico para poder captar esa LDL, y que en este caso que están viajando al hígado puedan aceptarla o recibir la célula, y en este caso asimilarla y no esté libre por la sangre. Este se muta, y lo que pasa con esta es que si no hay receptor, empieza un déficit de este receptor, no va a ingresar la LDL en sangre y va a aumentar su cantidad, ¿sí? También hay otros genes que codifican para las proteínas adaptadoras, que también por un déficit de ausencia, digamos, la LL no se forma bien la ApoE, que es la proteína que nos permite la entrada, y si esta no se forma, pues no va a entrar tampoco a la célula, ¿sí? Digamos, a grandes rasgos ahí para comentar este tema. Otros síntomas que pueden aparecer, no sé si tú los tuviste, que serían los famosos santomas. Llega un punto en que el colesterol no se almacena o no entra ni al tejido adiposo, no entra ni a la zona muscular,
ni al hígado, entonces allá está o está completamente repleto de colesterol y empiezan a salir erupciones cutáneas, que los llamamos los famosos sartomas, o lo pueden confundir con unas verrugas blanquecinas, pero son totalmente de colesterol. Estos suelen aparecer en zonas de tendones, orbitales en los ojos, en la rodilla, en medio de los dedos, ¿sí? O en los nudillos también pueden aparecer. Y esto debido también. Entonces hay que aclarar un punto muy grande y es ese problema que estas enfermedades no vienen solas. Generalmente si tienes hipercolesterolemia y estás en un punto de obesidad, lo que va a responder a esto es que vas a tener más problemas subsecuentes. En este caso, la obesidad está muy relacionada a lo que es la diabetes mellitus tipo 2 con el proceso de resistencia a la insulina por la misma obesidad, ¿sí? De esta misma forma te vas a generar una hipertensión por la misma acumulación de colesterol y ya no solo colesterol, sino también glúcidos por el mismo tema de la resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces son temas que van muy de la mano y lo conocemos como el famoso síndrome metabólico porque se unen estas tres a generar estos problemas. Generalmente para tratar lo que sería este caso, yo creo que te insistieron primero que todo en los cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿A qué nos referimos con esto? Empezar una dieta saludable, empezar a hacer ejercicio, empezar a disminuir los alimentos de las grasas trans, incluir un poco en su mínima forma grasas monoinsaturadas para, para la protección del corazón. Y cuando están en estos casos que digamos ya tuviste un accidente cardíaco, se incluye lo que serían las estatinas. En el caso para Colombia, lo que se utiliza es la estatina de alta intensidad en estas dosis y hipolipemiantes que lo que hacen es impedir el ingreso o la ingesta como tal en el lumen del intestino de las grasas como tal para que salgan directamente a las heces. Entonces ahí la recomendación en este caso es seguir una dieta, seguir el ejercicio, tiene que ser muy riguroso, aunque algunas veces hay que ser muy realista con la expectativa del paciente que vamos a tener es que no se va a generar directamente una mejora totalmente con los cambios terapéuticos de estilo de vida, pero va a disminuir entre un 10 a un 15% del valor de la CLDL, que es la que se acumula y permite esto. Y ya después el reforzamiento con los medicamentos van a dar paso a esto y te van a ayudar bastante, que creo que es lo que te han recomendado. Y en este caso, pues se ve que ha tomado una mejora y igualmente si se aplican todos estos cambios para la familia, pues tendrá una mayor expectativa de vida y menor riesgo de padecer un accidente cardiovascular. ¿Listo? Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Diego, por despejar mis dudas y por sus recomendaciones. Vale, pues eso estamos.